tema sigue siendo sobre el testimonio. El título de la enseñanza que les voy a dar, yo le puse, es un proceso en el cual debemos permanecer. Respecto de esto, el libro de Filipenses 1:6, la carta a los Filipenses 1:6, fíjense lo que Pablo menciona. Le dice a los hermanos de Filipo, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí, al igual que el proceso que lleva un perfume para que huela bien y tenga buenas características y permanezca, nosotros somos comparados aquí, nosotros somos como puestos en algo, en una comparación similar. Y ahí la Biblia dice que nosotros también estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces Filipenses 1:6 lo dice así, al igual que un perfume, los cristianos estamos en un proceso. ¿Cuándo inicia ese proceso? Les quiero preguntar, ¿cuándo inicia ese proceso nosotros, que somos cristianos? Cuando nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida a Dios y empezamos a caminar. Es cuando ese proceso empieza apenas. ¿Y hasta cuándo termina? Hasta que muramos o hasta que pues, el Señor nos lleve con Él o Él venga. Pero nosotros, al igual que un perfume, atravesamos un proceso, ¿ok? Este proceso no es rápido, este proceso no es de la noche a la mañana, lleva tiempo. Este proceso además requiere paciencia, esfuerzo y conocimiento de parte del maestro que hace el perfume y también de parte nuestra, de parte de la flor, de parte de lo que va a ser el perfume. Se requiere que esos dos, paciencia, de esos dos se requiere la paciencia, se requiere el esfuerzo, el conocimiento, Dios y nosotros por igual. A medida que vamos cumpliendo el proceso, resultará en una bendición para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, pero también para la obra de Dios. Y eso es también muy importante porque no es un proceso que cumplamos para nosotros mismos, sino que es un proceso en el cual Dios nos bendice para ser de bendición y hacia Dios también nosotros le somos de gloria. Entonces en esa parte, ese proceso también tiene todas esas funciones. Fíjense, si pueden abrir, dice Proverbios 4:18. Hace referencia, Proverbios 4:18, hablando de lo mismo, habla del proceso, ¿no? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjate, el salmista, el hombre que escribió aquí el proverbio, o sea, se dio cuenta de eso y lo asimila a la vida del justo, que va de a poco, de a poco, de a poco, pero va mejorando, va siendo perfeccionado, ¿ok? Dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay hombres y mujeres que a lo largo de que empezaron su vida, su recorrido con Dios, y desde que empezaron se ve que sufrieron un proceso de transformación, hasta que sus vidas del inicio hasta el final fueron muy diferentes. Entonces yo puse, por ejemplo, 5 personas. Por ejemplo, fue Abraham. Abraham era un pagano, pues vivía con gente pagana, era idólatra, no era del pueblo de Dios, nada que ver con Dios. Pero Dios lo toma y lo transforma de eso, ¿a qué? A lo que nosotros ahora le llamamos, el padre de la fe. De Abraham se dice la Biblia dice que era amigo de Dios. La Biblia dice que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, fue con Abraham y Dios dijo a sí mismo, dijo, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer a Abraham? No, yo conozco a Abraham, no. Y le reveló, fíjate, o sea, fíjate a lo que llegó Abraham para que Dios le fue dando, le fue cambiando, para que aún los misterios, los secretos, las cosas, los planes que Dios tenía, dijo, se los voy a enseñar a Abraham. Luego está, por ejemplo, Jacob, que su nombre significa engañador, pues era un engañador, un embustero. Engañó a su papá, engañó a su hermano, hizo un relajo familiar. Pero cuando se arrepiente y se convierte y empieza a caminar con Dios, pues terminó siendo, ahora sí que uno de los patriarcas, y es una de las referencias que tienen los judíos, y ahora nosotros que conocemos su vida y todo lo que pasó y cómo Dios lo transformó cuando se encuentra con el ángel, con Dios mismo, toda su vida del comienzo hasta el final, cuando la vemos en el proceso, fue cambiada. Moisés era
el hijo del faraón, hijo adoptivo de faraón. Pero él, pues era el príncipe, era alguien importante, él iba a ser el faraón. Era alguien a lo mejor estudioso, con muchas cosas, muchas características buenas. Pero cuando se topa con Dios, cuando Dios lo empieza a tratar, pues vemos en la Biblia que de repente se habla de él que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y dice la Biblia que Dios hablaba con él cara a cara. Dice, como habla un amigo con su otro amigo, así hablaba Dios con Moisés. Entonces, al principio no fue así, fue un proceso. Y ese proceso, por ejemplo, con Moisés empezó, pues cuando sale de Egipto y sale huyendo, ¿no? Y cuando Dios lo llama de la zarza, y ese proceso inicia y le dice, yo soy, te puedes acercar a mí, pero primero quita tus sandalias de tus pies. Así empezó el proceso, ¿no? Por ejemplo, con Moisés. Hay dos mujeres, también las quiero mencionar, está Rahab y Ruth. ¿Se acuerdan de quién era Rahab? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien levante la mano? ¿Mande? No escucho. Ah, la ramera, la prostituta, sí, sí, sí. Que ella vivía en Jericó, ella era de Jericó, era pagana. Fíjense, ella era prostituta y aparte era pagana. Pero cuando eh, pasa algo en su corazón y cambia de nacionalidad, Dios la recibe. Y resulta que pues ahora era del pueblo de Dios, pero cuando vemos las genealogías, Rahab tuvo hijos, tuvo hijos, tuvo hijos, tuvo hijos, nietos, 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 todo. Y Jesús fue uno de sus descendientes, fíjate. O sea, se me hace bien valioso. Y fue muy similar con esta Ruth. Ruth también venía de Moab. Y llegó un momento en el que ella decidió entregarse al Dios de Noemí. Y Dios hizo un cambio, Dios la trata, Dios la trabaja, Dios la trabaja. ¿Y qué pasa al final? Que Ruth también es una de las, ahora sí que de las antecesoras de Jesús, de la misma familia. O sea, eso es bien importante, dices tú, pues en verdad Dios puede hacer de lo más malo y de lo más oscuro, de lo más cerrado, Dios puede transformarlo y es a través del proceso, ¿ok? Entonces, pues ya mencionamos a 5 personas. Y pues hay más. El libro de Hebreos dice en el capítulo 11, pues todos los héroes de la fe. Respecto de esto, de las personas que dice la Biblia, de los que acabamos de ver, hay algo que me llama la atención y que a veces no, como que a veces no tomamos mucho en cuenta. Todos ellos tuvieron ese mismo proceso de conocer, de ir conociendo a Jesús, a Dios. Pero todos ellos se equivocaron, sufrieron, ofendieron a otras personas. Dices tú, no, esto sí estuvo muy mal. Abraham, por ejemplo. Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Dios ya le había dado la promesa, había pasado años, y de repente por alguna cuestión, pues se mete con la sirvienta, coaludido con su esposa, pero se mete y rompe en esa parte como la parte que Dios le había dicho que iba a hacer algo de su cimiento, o sea, tomando a su esposa. Entonces, pues Abraham hizo y de repente hacía otras cosas, pero esa fue una de las que hizo, por ejemplo, y era Abraham, el padre de la fe. Moisés, cuando Dios le dice, háblale a la roca, ¿no? Y él dice, él no le habló y se la golpeó. Entonces Dios le llamó la atención y Dios lo castigó y le dijo, ¿sabes qué? Pues ve la tierra desde lejos porque no vas a entrar. ¿Por qué no iba a entrar? Porque había desobedecido delante de los demás. Entonces, David, por ejemplo, David era un gran hombre de Dios, pero ya también cuando lo vemos, pues tuvo muchas cosas que dices, pues también se equivocó y feo. Adulterio, traición, o sea, traicionó a un amigo que era Urías, hizo muchas cosas, aparte de que adulteró. Entonces vemos que todos ellos tuvieron en su proceso caídas, cosas que no debían de pasar, pero que cuando estamos en los procesos salen muchas veces. Salen, pero para sacarlas, no salen para que pues, nos quedemos con ellas, salen para quitarlas. En el Antiguo Testamento vemos estos ejemplos, pero también vemos que ellos no se quedaron en esos errores, sino que todos ellos fueron perfeccionados. Todos ellos aún hoy y ahora son ejemplos nuestros. Si nosotros nos hubiéramos quedado, por ejemplo, con, ay, la historia dice que David adulteró, hizo esto, y ahí se acaba la historia de David y lo cerramos, no hubiéramos visto todo lo demás.
cómo se arrepintió, cómo Dios lo usó. Tuvo problemas después con toda su familia como consecuencia de lo que hizo, pero tenemos que ver todo lo global, lo que abarcaba, de lo que habían padecido y cómo a pesar de eso permanecieron. Y al final, pues son un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo de que ellos caminaron con Dios, pero también de que eran personas, de que eran hombres, de que eran humanos. Y en ese sentido, pues nos anima también a nosotros que nos equivocamos, que de repente nos caemos, pero hay una cosa que tenemos que hacer, permanecer en el proceso que Dios nos ha puesto, porque tiene un fin ese proceso. ¿Ok? Entonces, esos hombres de Dios lo hicieron, pero no lo hicieron solos. Fue Dios el que estuvo con ellos, fue Dios el que cuando les había prometido que iba a estar con ellos, Dios cumplió su palabra fielmente y estuvo con ellos hasta el final. Dios los cuidó, los perdonó, los restauró, los enseñó y al final Dios los hizo y los transformó en un perfume hermoso. Hay un ejemplo ya más o menos, les expliqué poquito de, por ejemplo, cómo el perfumista, para hacer un perfume, pues qué es lo que hace. Hay otro ejemplo que me llama la atención, es el herrero. El herrero, por ejemplo, sabe cómo trabajar el metal para hacer de él una herramienta útil y duradera. Pero es necesario que el acero sea sometido a calor, a golpes, a aceite, a la lija, para hacer de él, del acero, un cuchillo útil y resistente. Si nosotros de repente tenemos al herrero y de repente dice, ay, tengo esto planeado, y de repente empieza a hacer el cuchillo que va a hacer y lo empieza a someter a la prueba, pero a media prueba por alguna razón el hierro se le pierde o desaparece, se va, pues ¿de qué sirve, verdad? No sirve de nada porque queda incompleto, queda mucho. Y en esa parte nosotros tenemos que saber que cuando viene ese proceso, nosotros tenemos que permanecer. Un proceso a medias, pues no es una pieza terminada y no sirve al final para lo que se planeó. Entonces el herrero y el perfumista, los dos tienen en su mente algo. Y a veces, por ejemplo, la flor, para el perfumista la flor dice, ay, ¿por qué me está echando aquí en el agua caliente? ¿Por qué me hierve? ¿Por qué tanto calor? ¿Por qué tanta presión? Igual a lo mejor el acero, ¿no? Si pudiera hablar, diría, no, pues este me odia, ¿por qué tanto golpe? ¿Por qué tanto calor? Pero lo que ignora, por así decirlo, lo que ignora, es que el maestro herrero, el maestro perfumista, ellos saben en su mente qué es lo que quieren hacer. ¿Ok? Respecto de eso, Deuteronomio 8:16 dice, Dios le está hablando al pueblo de Israel, dice, te sustenté con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, te afligí y te probé, para la postre hacerte bien. Y Dios nos lo dice a nosotros. Jeremías 29:11, fíjense lo que dice, se los voy a leer. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, mientras estamos en este proceso que desde que nos convertimos empezó, pues debemos de permanecer, tenemos que aguantar sabiendo que Dios tiene algo en su mente y que a veces si no lo vemos, tenemos que confiar en Él y no salirnos del proceso. ¿Ok? Así como los hombres del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que permanecer en ese proceso y ya Dios dirá, ¿verdad? Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros, dice, son de bien y no de mal. Ahora, por ejemplo, ya entrando un poquito más en materia y con ejemplos y todo, en el Nuevo Testamento, Jesús, Dios, escogió a los 12 apóstoles. Entonces, quiero que más o menos vayamos estudiando de los 12 apóstoles, también el proceso que llevaron, cómo eran, y vamos a ver que como eran, de repente dices, no, nada que ver. O sea, dices, no, estos cuates pues, servían a Jesús y mira lo que hacían. Es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, los 12 discípulos, ellos eran como tú y como yo.
Se más o menos comentan que bien pudieron ir desde el más joven que pudo ser Juan, que más o menos tendría de 16 a 18 años. Dice que más o menos la edad de los mayores tendría como 35. O sea, iba variando. Entonces eran entre jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, en ese respecto, todos eran diferentes. Su carácter, sus actitudes, sus maneras de pensar y también sus motivaciones, cada uno tenía cosas diferentes. Y Jesús los eligió igual. Por ejemplo, sus conocimientos. Unos conocían bien de una cosa, otros no conocían tanto, pero tenían más experiencia en otras cosas. Unos eran hábiles para unas cosas y los otros pues no eran hábiles para eso o para nada, ¿no? Entonces, igual Jesús los llama a los 12 y ellos aceptan el llamado. Y en ese camino ellos entraron a un proceso en el que estaban involucrados ellos y un proceso en el que Jesús estaba involucrado. ¿Ok? Ahora bien, va a ser la pregunta del $1,000,000. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quién se sabe los nombres de los 12 apóstoles? Es una pregunta como de escuela dominical, pero ¿sí se saben los nombres más o menos de los que están en la casa? Está difícil. Y de repente estudiando, son 3 citas de 3 libros de la Biblia que de repente cambian algunos nombres. Tiene que ver con cuestiones que no vamos a ver aquí, pero de repente es un poquito confuso. Fíjense, Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6 dicen quiénes eran. Fíjense, eran 12. Era Simón, que era Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. ¿Ok? Ellos eran las 12 personas diferentes en muchas cosas, en edad, en ideología, en preparación, que Jesús escogió y metió en este proceso. Ahora bien, respecto a lo que hacían ellos, a lo que se ocupaban, la Biblia no describe qué hacía cada uno, pero dice de algunos, dice a lo que se dedicaban. Y lo que hacían nos da idea para ver cómo eran ellos. Entonces, fíjense, voy a mencionar son 3 de lo que más o menos dice. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos. También Juan y Jacobo eran hermanos. Los 4 eran pescadores. O sea, eran gente pues, que se iba en la mañana y pescaba y duraba pescando y estaba en el campo. Entonces, los 4 eran pescadores, ¿ok? Luego estaba, por ejemplo, Mateo, que otro evangelio dice que era también, su otro nombre era Leví. Dice que era un publicano. Escribí lo que era un publicano por acá. Dice, un publicano, dice, era un judío que trabajaba para los romanos, cobrando impuestos a sus compatriotas los judíos. Es por esa razón que eran considerados como traidores e impuros religiosamente. Además, era común que los publicanos se enriquecieran al cobrar más a sus compatriotas. Entonces, pues fíjate, más o menos, uno de ellos era publicano, entonces uno de ellos no le caía bien a nadie, porque era común que robaran, que cobraran más de lo que debían, y era parte de la ley que antes los romanos les daban, lo podían hacer. Pero la otra era de que trabajaban para los romanos, siendo que los romanos eran los que habían esclavizado a los judíos. Entonces, pues toda la gente judía pues no les caía en gracia que alguien como que los traicionara. Entonces, ese era Leví o Mateo. Y el otro, y este era una joyita, era Simón, que uno de los evangelios dice Simón el cananista, pero también otro lo describe como Simón el celote. ¿Qué era un celote? Fíjense, los celotes eran un grupo o secta religiosa del pueblo judío fundada por Judas el Galileo en tiempos de que Jesús naciera. Este grupo, los celotes, se caracterizaba por el celo por Jehová, la rigidez, la radicalidad y la vehemencia en su manera de vivir religiosa. Pretendían, mediante la violencia, que el pueblo judío retornara a la ley para cumplir la voluntad de Dios. Y también querían obtener la completa independencia de los romanos. Ellos manifestaban una abierta rebeldía hacia los romanos. Fíjese, uno de los discípulos de Jesús era lo que podríamos llamar nosotros como un musulmán que practicaba la yihad. Hagan de cuenta, esta yihad que es la guerra santa o que le llaman los musulmanes, que están dispuestos a matar
con tal de hacer valer su religiosidad. Este celote era así, fíjate. Y de los demás no se dice nada, pero pues ya con estos no. Entonces, pues bueno. Entonces, de los demás no se da mayores detalles. Entonces, todos ellos tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Pero todos comenzaron a caminar con Jesús en esas condiciones. A medida que vivían su vida, su día a día y con Jesús, las cosas que estaban en su corazón empezaron a salir, empezaron a aflorar, pues así era. A lo mejor trataron de portarse bien los primeros días, semanas, pero pues, como dice un dicho, ¿no? Vive con Andrés un mes y verás cómo es. Y con Jesús estaban diario, vivían con él. Entonces, lo que hay en el corazón termina por salir. Y Jesús no se espantaba, ¿eh? Eso es de lo que me llama la atención. O sea, Jesús como el maestro, con conocimiento, con paciencia, con sabiduría, los fue tratando, los fue tratando. ¿Cómo eran? En lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas de las cosas de cómo eran, de esas cosas negativas que de repente terminaron por salir. Fíjate, aunque andaban con Jesús y servían, porque eran servidores, como nosotros, aún cargaban con cosas negativas en su corazón. Fíjense, los 12 apóstoles, vamos a nombrar como 3 características de los 12 apóstoles en general. Creían en fantasmas. Fíjate, imagínate. No me la inventé. Mateo 14:26, fíjate. Jesús, lo que pasa antes es de que Jesús los manda en una barca y le dice, adelántense, luego yo los alcanzo. Entonces, pues ellos van en la barca, Jesús se queda despidiendo a la gente y lo que pasa es de que pues hace tarde y Jesús camina, pues termina caminando sobre el mar para alcanzar la barca. Y es ahí donde entra el versículo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, pero dice que gritaron, dice, un fantasma. Y dieron voces de miedo, fíjate. O sea, pudieron haber dicho, ay, una visión, ay, no sé, me imagino como, no. Dijeron, un fantasma, o sea, en su vocabulario, en su ser, dijeron, es un fantasma. Ellos en su mente traían eso y salió. Entonces, fíjense, los servidores de Dios por un lado creen en Él, pero por otro lado creen en fantasmas. Los discípulos seguían a Jesús, pero demostraban que también había en su corazón otras creencias que no estaban bien. Por ejemplo, nosotros decimos, yo no creo en fantasmas. Dice, pues no, pero a lo mejor tú crees en otras cosas. Entonces a lo mejor dices, no, yo no creo en fantasmas. No, pero tú ves el horóscopo, ¿eh? Y dices tú, pues es casi lo mismo, ¿no? O no, a mí me llama la atención todo eso de las cartas y eso, le estás dando un valor. Igual que los discípulos le daban valor a un fantasma. Por ejemplo, en ese respecto también aplicándolo a nosotros, podemos ser servidores de Jesús y aún creer cosas que se oponen a Él. Por ejemplo, número 1, decimos, yo creo en Jesús. Pero a veces decimos, sí creo en Jesús y todo, pero eso de que nació de un nacimiento virginal, no, es como que no, eso no, pues no. Lo demás sí, Jesús fue un buen hombre, un filántropo, ayudaba a la gente, pero eso de que resucitó, pues no digo nada al pastor ni nada, pero pues, como que resucitó y así. Son cositas que parecen que no, pero terminan siendo incredulidad, se oponen a Jesús mismo. Antes de que empezara la pandemia, yo platicaba con un joven de los que de repente vienen aquí. Y ya empezamos a platicar. Total, le terminé preguntando por alguna razón, oye, entonces, ¿qué crees tú de lo del Génesis, de la creación? Él creo que es doctor o algo así. Y dice, no, pues yo no creo, no, mira, yo no creo eso. Oye, pero sí crees en Dios y todo, no, pues más o menos, más o menos, pero en eso de la creación, no, yo no creo que lo que dice, no, pues creo que hubo otras cosas y ya yo me quedé. Y por alguna razón me tuve que ir, pero a veces creemos unas cosas, pero no creemos todo de la Biblia. Creemos que Dios es capaz de unas cosas, pero luego de otras no. Y eso termina siendo pues una contradicción. Acá como los discípulos creían en fantasmas, y de repente por aquí dicen, pues creemos en Jesús también. Pues dices, no, como que eso no va. Entonces, a veces son esas cosas, pero a veces son filosofías.
A veces traemos en nuestra mente ideas como el hedonismo, ¿no? Que el hedonismo de repente, bueno, yo creo en Dios y no en esto y lo otro, pero internamente creemos en el hedonismo. O sea, que es buscar la satisfacción, o sea, lo que importa es buscar la satisfacción, eso es una filosofía. Por ejemplo, a veces otra filosofía es el gnosticismo, que dicen, pues a veces internamente dicen, pues no, pues Dios, la Biblia, no. Yo lo que me va a ayudar a mí es yo, a través del conocimiento, pues tener la revelación. Cosas así es el gnosticismo, querer tener el conocimiento pleno, ser iluminado de alguna manera a través del conocimiento en sí mismo. Y eso es también una filosofía del mundo y a veces andamos así, pero no debemos de estar así. ¿Ok? Prácticas, por ejemplo, que dar mordida, o que ser rebeldes a las autoridades, también esas son cosas que se oponen contra Dios. Y que al igual que los discípulos creían en fantasmas, a veces nosotros pues hacemos cosas que nada que ver con Dios. ¿Ok? Hebreos 12:1 dice al respecto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, ese es el consejo que la Biblia nos da. No nos dice, ay, no, tienes esto, crees en fantasmas. No, no, no lo haces para el ministerio, retírate. No, no dice, ¿tienes un peso? Identifica que tienes un peso. ¿Tienes una carga? Identifícala y bótala y quítatela y corre. Y era lo que Jesús hacía. Jesús no era de que, no, tú así, no, y los cortaba, no. Jesús con tiento, con sabiduría, les enseñaba, les estuvo enseñe y enseñe y enseñe. Y aquí la palabra de Dios nos enseña también. Si somos servidores y hay cosas que no están bien, no nos invita a que por favor ahí está la puerta abierta y pues vete, no la haces. Nos invita a cambiar, a decidir, a votar las cosas que hay que votar para continuar adelante. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Era lo bonito de que los discípulos, cuando estaban con Jesús mismo, pues Jesús mismo les hablaba y nunca les dijo que no. La palabra de Dios dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y a veces somos nosotros los que más bien pues desertamos. En medio del proceso no permanecemos y ¡zas! Es un proceso en el cual tenemos que permanecer. ¿Ok? Ya vimos que los discípulos creían en fantasmas. A ver qué más. Los discípulos buscaban puestos importantes, discutían y se enojaban por eso. Fíjate. En Lucas 22:24. Fíjense. Lucas 22:24. Deja tomar poquita agua. Dice, Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, dice, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínate, los discípulos peleándose. Y yo me pregunté, a ver, bueno, ahí dice ahí entonces, este evangelio, el evangelio de Lucas no fue escrito por uno de los, Lucas, que escribió el evangelio, él no fue uno de los discípulos de Jesús. Entonces, si hubiera sido unos discípulos de Jesús, dice, pues yo estuve en la pelea y todo, pues lo pongo, no, pues nos peleamos, ¿no? Pero no, ahí dice que Lucas, una tercera persona, escribió, se dio cuenta de ese detalle. ¿Qué significa? Cuando Lucas escribe el evangelio, Lucas investiga y pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Que Lucas investigó y preguntó y todos le dijeron, no, pues un día los discípulos enfrente de nosotros se pelearon. O sea, básicamente es esto porque Lucas lo escribe. Y Lucas no estaba ahí, o sea, le platicaron que se pelearon los discípulos. Entonces, imagínense que los discípulos se pelean. Imagínense que nosotros, de repente está en un congreso, ¿no? O Arsenio está por acá predicando y los jóvenes allá, y de repente por allá los servidores están peleando y dije, no puede ser, daría vergüenza, dirías tú. Y eso es lo que pasó, fíjate. ¿Por qué? Porque cuando Jesús los llama, había cosas muy mal en ellos. Las fueron corrigiendo, tuvieron que pasar por todo un proceso. Pero fíjate lo que había entre ellos. O sea, dices tú, ¿cómo puede ser? Por un lado, Jesús. Imagínate servir a Jesús. Nosotros, que de repente que Jesús estuviera aquí físicamente y, ven Juanito, quiero que sirvas. No, pues todo lo que dijera, pero siempre cuidando todo, porque pues
Dices, pues es Jesús, ¿no? Pero a los discípulos ni les importó, no, estaba Jesús acá y estos estaban peleando. Imagínate Jesús de un lado y sus servidores, dices, nada que ver, Jesús por acá y estos hasta abajo, Jesús hasta lo alto y estos hombres allá abajo en la, como diría mi hermano, no, estos hombres estaban en el hoyo y cavando y todo más para abajo. Entonces, así eran ellos, fíjate. Y a veces, así somos nosotros también. Fíjate. A veces nosotros nos hemos atrevido, dentro del ministerio de un grupo o de servidores, o dentro de la iglesia, a veces hay algunos que sí se han peleado y delante de la gente. O a veces, de repente entre nosotros hay o va a haber, dice no, como que pensamos diferente y de repente como que por eso a lo mejor hay un roce, un desacuerdo. Y en ese sentido a veces hay gente que dice, ay, no, tenía ganas, hay servidores que no, tenía ganas de darle uno. Y dices, ¿cómo puede ser? A lo mejor eso es más probable que hayamos nosotros tenido una actitud así. Porque no creo que sea tan probable como que algunos sí nos hayamos peleado, ¿no? Pero los discípulos, no, pues, así eran. Y eso había en su corazón y salió. Y delante de la gente, imagínense qué vergüenza. Peor para Jesús, ¿no? Pero estaban en un proceso. Entonces, cuando estaba checando esto, me acordé de una vez, no sé si alguna vez ustedes escuchó un testimonio del pastor Chuy, de uno de los pastores principales de la iglesia. Dice que hace varios años la iglesia había una liga de fútbol de iglesias. No sé si se acuerdan de esa historia. Y dice que pues la iglesia Casa de Oración participaba en ese campeonato de fútbol de puras iglesias. Dice que llegaron como una semifinal. Y dice que pues ahí iban jugando, ¿no? La iglesia Casa de Oración con quién sabe cuál iglesia. Entonces dice que el pastor Carlos era buenísimo en sus tiempos de juventud. No sé quién más jugaba, pero el pastor Carlos dice que por acá, por allá, que metía un gol, que se los burlaba. Y dice el testimonio, no recuerdo qué pastor lo comentó, que en una de esas, ya iba ganando Casa de Oración. El pastor Carlos se va, también pasa por allá. Y de repente llega uno por atrás de la otra iglesia y sin balón de por medio, ¡fum! No, y dice, no lo quebró, no lo lastimó feo, de puro milagro. Pero todos, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? Y también los otros hermanos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llega el árbitro y la roja. Y este hombre, el que le había pegado al pastor Carlos, se para y agarra y le dice, vente, pues qué, seré muy pastor, dice. Era el pastor de la iglesia, seré muy pastor, pero sí te doy en la tal. Y total, el árbitro lo expulsó. El juego, Casa Oración lo ganó, pero cuando acaba el partido, dice que toda la afición del otro equipo, de la otra iglesia, vino con los de Casa de Oración y dijo, ay, disculpen a nuestro pastor, es que él así se pone. Imagínate qué vergüenza. Era el pastor el que estaban jugando y el pastor le dio al otro pastor, le dio y se lo quería agarrar a golpes. Y dije, no puede ser, o sea, yo me acordé, qué vergüenza también. Entonces, en ese sentido, pues son cosas que dices, no, no, y a lo mejor fue algo muy similar, de repente lo que Jesús le tocó vivir con sus servidores. Imagínate la gente, ¿qué dirá cuando nos ve pelear de repente entre nosotros o que nuestros desacuerdos son evidentes a las otras gentes que entre nosotros pues, no nos caemos bien? Ay, no, pues la gente dice, no, pues como que no. O sea, fíjate en esas partes, la gente lo ve y así eran los discípulos y a veces así somos nosotros. Fíjate, cuando peleas, que ellos estaban peleando, o sea, querían ver, ¿no? Dice, cuando peleas es porque es por algo que quieres, pero también es por algo que tú defiendes, o sea, que tú dices, no, yo tengo la razón. Fíjate sobre qué peleaban. Los servidores estaban pensando en quién de ellos sería el más importante. Eso era lo que ellos traían en la mente. Y ese lugar de importancia era lo que ellos querían, lo que buscaban, lo que anhelaban. Y por eso, pues estuvieron dispuestos a pelearse. O sea, en su corazón había las ganas de ser alguien. Esas eran motivaciones equivocadas. Y esa actitud
No fue la única vez que pasó. Por ejemplo, en Mateo 20, del 21 al 24, fíjense, lo voy a leer. O sea, otra vez pasa algo similar, de una manera un poco diferente, pero fíjense. Dice, llega la mamá de Juan, de uno de los dos hombres de Dios, de los dos apóstoles, de Juan y de Jacobo, llega su mamá con Jesús. Y entonces ahí dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿qué quieres? Y ella le respondió, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y los discípulos, Juan y Jacobo, pues dice que levantaron la mano, sí podemos, ¿no? Entonces, sí merecemos, ¿no? Entonces, en el versículo 24 vemos la reacción de los discípulos, porque oyeron todo y lo vieron. Entonces los otros 10, dice, cuando los 10 oyeron esto, dice, se enojaron contra los dos hermanos. Fíjate, por un lado estaba Juan y Jacobo, que ellos deseaban también, igual que todos, puestos de importancia. Y por el otro lado estaban los 10, los cuales el problema de los 10 no fue que los dos pidieran el lugar importante, sino que les madrugaron. O sea, lo que les caló a los discípulos es de que estos se animaron de alguna manera y yo creo que dijeron, ay, qué bueno que Jesús no les dijo que sí les daba esos lugares, porque si no, ahorita nos los agarramos. Entonces, en esa parte, o sea, esa actitud había entre ellos, fíjate, o sea, estaban dispuestos a lo que fuera con tal de ellos ser los segundos de Jesús. Y eran los servidores. En ese respecto, nosotros debemos de cuidar de no estar buscando un lugar de importancia aquí mientras servimos. Debemos de cuidar que en nuestro corazón no esté buscando, ay, que me pongan, ay, yo quiero, ay, yo soy mejor. Tenemos que cuidar eso, pero eso le corresponde a cada uno. Si uno lo trae muy arraigado, muy así, pues es un proceso y lo tenemos que ir dejando porque eso no es de Dios. ¿Ok? Debemos entender que todos somos diferentes. Nuestros dones, nuestros talentos son distintos, pero igual somos igual de valiosos para el Señor. Por ejemplo, si alguien es puesto a predicar, o alguien es puesto a cantar, a dirigir la alabanza, o a otro lo eligen para tocar un instrumento, a otro a Citlali le agarran, tú vas a ser coordinadora. Y de repente decimos, en vez de mí lo escogió, pero si yo también canto, yo canto mejor. Pues yo ya llevo más tiempo, ¿no? Citlali tiene 20 y tantos y yo tengo tantos años. Entonces, a veces está eso en el corazón. Y lo que Dios quiere es que cuando Dios ponga a alguien por encima de nosotros, no tengamos una actitud como la de los discípulos, sino que más bien entendamos que es la obra de Dios y que Él los pone a todos donde quiere. Nuestra actitud entonces cuando pasa algo así, debería ser, Señor, es tu obra, tú ponnos en donde tú quieras, porque es tu obra. Y quitaríamos muchas de las cosas que a veces nosotros buscamos, o esa carne de repente busca, quiere, ¿ok? Entonces, pues los discípulos estaban en ese proceso y salió feo, pero pues está para que lo aprendamos. Y ellos fueron transformados de poco a poco, pero fíjense, se peleaban y delante de la gente, ¿no? Qué cosas, ¿verdad? Cuidado nosotros. Fíjate, cuando pasa algo así, que de repente eligen a alguien y lo ponen por encima de nosotros, surge, es de naturaleza, o como dice el pastor Sergio Dueñas, o nada más estoy hablando de mí, ¿no? Dice, o nada más soy yo, ya me evidencié. En la naturaleza humana está de repente el querer un lugar, algo así, es normal, pero no tenemos que dejar que nos domine. Y cuando algo así nos domina, se pone muy feo. Mire, les voy a comentar unos ejemplos para que cuidemos esa parte. Por ejemplo, en el fútbol hay un término que de repente se le conoce, a lo mejor en otros deportes, en otras áreas también se menciona eso, pero se llama tender la cama. ¿Ustedes saben más o menos a qué se refiere ese término de tender la cama? El contexto aquí es el que les comentaba, de que como tú quieres algo,
y no dominas ese deseo de querer servir, de querer cantar, de querer predicar, como tú no lo dominas y no se lo entregas a Dios, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a manejarte carnalmente. ¿Y qué es lo que haces? Se empiezas a murmurar del hermano, empiezas en tu corazón a odiar al que está encima tuyo. O sea, empiezas a ver algo que no debería de ser y empiezas a actuar carnalmente cuando Dios permite que alguien esté encima de ti. Y pasa en los ministerios. Entonces, en el término que les comento de tender la cama, fíjense, más o menos le voy a poner el ejemplo de a qué se refiere. En los equipos de fútbol hay entrenadores, ¿no? Entonces, de repente, pues si el entrenador, el equipo pierde y pierde y pierde y pierde, ¿qué es lo que hacen los directivos? Dicen, no, pues sacamos al director técnico y metemos a otro, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, muchas veces lo que hace este director técnico es a los que han estado jugando, pues no les gusta por lo que sea, pero agarra y dice, no, pues tú vas para afuera, tú ya no vas a jugar, tú ya no vas a jugar, tú ya no vas a jugar, y en su lugar ahora van a jugar estos. Y empiezan a jugar, pero a las estrellas, que eran las estrellas del equipo, y de repente pues, ya no los meten, pues se enojan las estrellas del equipo. Dicen, no, ya no me mete. El técnico, pues él sabrá por qué, pero estos por abajo se enojan. Y entre ellos, entre jugadores mismos, empiezan a ponerse de acuerdo entre los jugadores y empiezan a decir, no vamos a hacerle caso al técnico, hay que jugar mal así. Y luego el equipo que empiezan a perder a propósito. El técnico no lo sabe, de repente pues ya no ganan, ya no juegan bien los que jugaban bien. Entonces empiezan a perder y los directivos que hacen, pues despiden al técnico. ¿Todo por qué? Fíjense. Porque las estrellas o los jugadores que antes jugaban, de repente ya no los meten. Porque de repente ya no nos ponen a servir. O de repente nunca me han puesto a mí a predicar. Bueno, pues, está bien, pero por debajo del agua empiezan a tirar cizaña. Empezamos a tirar, no me parece, no, ese pastor el Arce, no, pues no, es que es a sus puros amigos, y empiezan. Y en el fútbol terminan corriendo a los técnicos, fíjate. ¿Todo por qué? Porque lo que hay en el corazón no está bien. No entienden los jugadores que es un equipo. Aquí no somos un equipo, nosotros aquí es un ministerio. Y no podemos conducirnos así. El peligro de lo que hacían los discípulos es muy similar a esto de tender la cama. O sea, si no controlamos de repente esas cosas que hay, que surgen en el corazón, si no nos quedamos en Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar. ¿Y luego qué va a pasar? Vamos a terminar cayendo, vamos a terminar alejándonos. ¿Todo por qué? Porque había cosas en nuestro corazón que no quisimos que Dios trabajara en sus procesos. ¿Okay? Entonces, en esa parte, pues así, fíjense, los discípulos tenían esas cosas. Ya hablando específicamente, por ejemplo, Juan y su hermano Jacobo, Jesús les puso por sobrenombre eran los hijos del trueno, pero tenía otro nombre, los Boanerges, les puso Boanerges, que significaba los hijos del trueno. Entonces, fíjense, ellos les hacía falta misericordia. Un día Jesús les dice, ustedes dos, eran los dos hermanos, Juan y Jacobo, vayan a una aldea Samaria y pidan una casa prestada para que vayamos a descansar. Entonces los discípulos, está bien, van. Y allá no les quieren prestar la casa. Entonces estos dos se regresan, no, Jesús, ¿sabes qué? No nos quisieron prestar la casa. Y es donde Lucas 9:54 aparece. Señor, no nos quisieron prestar la casa. Entonces, dice en el 54, Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a Jesús, al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, fíjate, ¿qué es lo que vemos aquí? Que aunque ellos obedecieron lo que Jesús los mandó, cuando tuvieron una negativa, manifestaron que su corazón no era el de Jesús. Ellos obedecieron, pero internamente, que lo rechazaran, manifestó
que el corazón de ellos y el corazón de Jesús se hiciera evidente que eran muy diferentes. Y de hecho en el versículo ahí Jesús los regaña y le dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son, yo vine a salvarlos, a los hombres, yo no vine a castigarlos, a mandarlos al infierno. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, Jesús los regañó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos, de repente, a veces podemos llegar a ser así. ¿Qué? Que de repente, a veces sí podemos obedecer, pero a veces nuestro corazón no está inclinado hacia lo que Dios quiere. Entonces, a veces Dios nos manda algo y, bueno, porque lo tengo que hacer, pero lo odio. Me pusieron a servir con alguien que me cae bien gordo. Y hoy sirves y todo, pero imagínate, o sea, que en tu corazón, en tu interior, esté eso. Pues es lo que los discípulos decían, no, pues sí obedecieron y todo, pero su corazón nada que ver. Y eso es nosotros como servidores, ellos como servidores, lo que si existe, también lo tenemos que ir quitando. Porque a veces no somos, servimos y hacemos, limpiamos y todo, pero a veces no queremos involucrarnos con los jóvenes. O a veces nos cuesta y no, pues yo no. Y son barreras que en Jesús no había esas barreras. Jesús cuando ayudaba y cuando hacía algo de todo corazón, a pesar de que sabía de que lo iban a traicionar, pero él daba todo. Y si nosotros servimos, pero nada más por obedecer, pero no vamos desarrollando un corazón como el de Jesús, vamos a terminar cortando cabezas, como lo querían hacer los discípulos. Que descienda fuego del cielo, Señor. Oye, pero los viene a salvar, no importa. Pues no. Ok, entonces en esa parte, Filipenses 2:20, hay un ejemplo en la Biblia que Pablo conoció a un hombre y lo conocía también y conocía que ese hombre era de Dios, que lo recomendó a los hermanos de otra iglesia. Ese hombre era Timoteo. Entonces Pablo escribe Filipenses 2:20. Pablo le escribe a los de Filipo, les escribe y les dice, ¿saben qué? Tengo ganas de irlos a ver, pero no he podido irlos a ver. Pero mientras voy con ustedes, les voy a mandar a alguien que se llama Timoteo. Y entonces cuando dice Filipenses 2:20, Pablo les está diciendo todavía, les dice, les voy a mandar a Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que yo, dice, y que tan sinceramente, fíjate, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo reconocía en Timoteo a alguien que no nada más obedecía, ¿no? Sino que alguien que sinceramente, o sea, estaba interesado por ellos. O sea, yo creo que, oye, le preguntaba a Timoteo, a Pablo, oye, ¿cómo están? Te mandaron una carta, oye, ¿cómo están los hermanos? Ay, híjole, no, ay, esa hermana, vamos a orar. Yo creo que en ese sentido, Timoteo traía una carga que a veces a los discípulos de aquí pues no la tenían, a Juan y Jacobo, pero a veces a nosotros también nos falta, que como dice aquí, que estemos sinceramente interesados por ellos. Y lo tenemos que ir desarrollando. Si no está, o si está, pues hay que perfeccionarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de tener un genuino interés por nosotros como servidores, también eso es importante, por nosotros como servidores entre nosotros. Si alguien se da cuenta de que necesita el otro algo, pues bueno, que alguien más lo lleve o que alguien más lo ayude o algo así. Más bien, tendríamos que tener un corazón para, bueno, ocupas, te presto, ya luego me los pagas. O a veces hay otras cosas, pero estar al pendiente de una manera sincera. Y también, aparte entre servidores, con los jóvenes. Porque al fin y al cabo, pues ahora sí que la enseñanza del discipulado es para servidores de jóvenes. Entonces, pues ahora sí que esa parte irla desarrollando, ¿ok? Entonces ya vimos a los apóstoles, ya vimos a Juan y a su hermano. Pedro, de Pedro tengo una, fíjense. Pedro, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? A la hora de la verdad no estuvo listo para apoyar. En Mateo 26:40 dice así, fíjense, Mateo 26:40. Vamos a hablar de Pedro. Dice,
Vino luego a sus discípulos, Jesús está en el huerto del Getsemaní porque están a punto de irlo a arrestar, entonces Jesús se separa de los discípulos y empieza a orar. Y empieza a orar y Jesús les había dicho antes, oren por mí porque estoy preocupado, así, 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 así. Entonces, oren por mí y Jesús se va y regresa. Entonces dice que Jesús llega con los discípulos, que eran con los tres, era con Juan, con Jacobo y con Pedro. Llega con ellos y dice que los halló durmiendo. Entonces Jesús le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo en una hora? Pedro antes, fíjense, Pedro antes le había dicho, no, Señor, hasta la muerte, si todos te niegan, yo no. Una de las características de lo que Pedro manifestaba mucho era de que él era el primero en hablar, pero hablaba mucho y de repente a la hora de hacer, pues no hacía. Y en este pasaje eso queda en evidencia. También la parte de cuando Pedro niega a Jesús es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De que Pedro tenía que perfeccionar esa parte. De repente se le hacía fácil levantar la mano e inscribirse a servidores, pero ya no venía. Entonces de repente, ¿quién va a venir? A ver, ocupamos servidores que vengan a las 8 de la mañana. Sí, y traigan esto. Y vino, si bien le fue, vino, pero no trajo nada. Y vino y no trajo el uniforme. O ni vino y ni avisó. Entonces, fíjense de repente como servidor Pedro cómo era, y a veces nosotros tenemos que ir perfeccionando esa parte de, yo no voy a traicionar a Jesús, y no, para mí no va a cantar el gallo. La enseñanza no es esa en esta parte, sino la enseñanza es que si decimos algo, pues en Dios hay que esforzarnos por ser congruentes. Y Pedro le fallaba mucho esa parte, pero estaba en el proceso, ¿ok? Judas Iscariote. Judas, fíjate, Judas no permaneció en este proceso. Hubo una historia, es que casi al final ya, es en Mateo 26 más o menos, Jesús está comiendo en una casa porque lo invitan a comer, era la casa de un leproso o algo así. Entonces de repente Jesús está comiendo con todos los discípulos y llega una mujer con un perfume en un frasco. Entonces dice que el perfume lo vacía sobre Jesús. Y dice que pues, olía mucho, la casa olía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice la Biblia que todos los discípulos, todos, no nada más Judas, todos dice que se enojaron contra la mujer, se enojaron, dicen, ¿qué este desperdicio de perfume? Pudimos haberlo vendido y ya lo que hubiéramos tenido de dinero, darlo a los pobres. Ese es el contexto. Entonces, de repente, en Mateo 26, 14 al 16, fíjense, Mateo 26, 14 al 16, pasa lo que tenía que pasar. Y vamos a hablar de Judas en esta parte. Dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. El momento en el que pasa esta historia de la mujer que derrama el perfume en Jesús, es para Judas el momento en el que la gota derramó el vaso. Ya había Judas en esta parte, en su interior, no había buenas intenciones. Las intenciones que Judas tenía al servir a Jesús no eran las correctas. Este incidente del perfume terminó por detonar algo que de a poco Judas ya tenía en su corazón y nunca lo rindió al Señor. Al final Judas nunca creyó en Jesús ni rindió su maldad al Señor, antes la aumentó. Al parecer en el interior de Judas, en su corazón, hubo avaricia, porque él era el tesorero, dice la Biblia que él era el tesorero de todo lo que llegaba al ministerio de Jesús. La Biblia dice pero Judas agarraba de ahí. Cuando Judas ve junto con todos los discípulos que dice, y si hubiéramos vendido ese perfume antes de a los pobres, me iba a tocar a mí. Entonces vemos que traía esa intención y no le pareció. Pues dijo, bueno, pues plan B, no se pudo con el perfume. Pues ni modo, el plan B que no quería usar, ¿cuál fue?
pues dinero es dinero y pues por Jesús. ¿Todo por qué? Porque Judas no quiso ceder su corazón en todos los 3 años que antes vivió con Jesús. Y esa parte es bien importante porque Jesús no despreció a ninguno, aún a Judas, sabiendo quién era, cómo era y lo que iba a hacer, le dio la oportunidad 3 años constantemente de ponerse a cuentas, de ponerse a cuentas, de ponerse a cuentas, de ponerse a cuentas. Como no se puso a cuentas, ¿qué pasó? La avaricia lo terminó dominando. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Se salió del proceso. Sobre la incredulidad de Judas hacia Jesús, el cual estando, fíjense, Judas estuvo por 3 años siempre junto a Jesús, pero nunca le creyó. Y fue parte de lo que causó su ruina. La Biblia dice sobre esta incredulidad de la cual tenemos que cuidarnos, fíjense lo que dice. Hebreos 3:12 al 14. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, dice, miren, que no haya, cuídense de la incredulidad en el corazón, porque se van a terminar apartando. Hebreos en el 13 dice, antes exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, diario, exhórtense para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos nosotros también de aguantar, debemos de permanecer en el proceso y durante ese proceso debemos de rendir las cosas malas que hay en nosotros. Si no las rendimos, al final nuestro corazón tarde o temprano se va a desviar y va a pasar lo que le pasó a Pedro, a Judas, pues que se terminó por desviar y mira lo que hizo. Y por último, y ya para concluir, Pablo. Vemos en general, no era de los 12, pero Pablo era considerado un apóstol. Entonces, en esa parte, casi de todos los que vemos, los apóstoles que vemos en la Biblia, de casi de todos, hay, dices, no, es muy evidente. Pero en Pablo de repente no vemos como que dices, no, pues Pablo, ¿en qué se equivocó Pablo? Le preguntaría yo a algunos, a ver, ¿en qué se equivocó Pablo? Algunos más o menos, no, pasó esto. Más o menos tienen algo en la mente. ¿Qué hizo mal? ¿Mande? Por ejemplo, es una de las características. De hecho, él la dice. Dice, para que no me exaltase sobremanera, Dios me mandó un aguijón. Uh-huh. Fuera de eso, fíjate, yo encontré algo. A ver si no es una herejía, pero ahí va. Ahí. Otra más. Dice, fíjense, los de la cámara, fíjense. Pablo, lo que yo encontré es esto, dice, fue inflexible al juzgar a un hermano, por lo cual terminó separándose de un amigo de Bernabé. Fíjense, el contexto bajo lo que digo es fíjense, cuando Pablo se convierte, todos lo conocían, todos los cristianos sabían que era bien canijo Pablo. Entonces, cuando Pablo se convierte, pues es verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues de que ahora quiere entra a la iglesia, ya no para matarlos, ya no para destruirlos, sino para aprender. Entonces, cuando está en la iglesia, dice la Biblia en el libro de Hechos, dice que él quiere, pues nadie lo junta. ¿Por qué? Pues porque no sabían, pensaban que venía como de incógnito. Dicen, no, viene así como un infiltrado, ¿no? Entonces, nadie lo juntaba. Entonces, la primera persona que se junta con él, es Bernabé. ¿Ok? Es Bernabé. Entonces, pues Pablo lo recibe Bernabé, es el primer hermano que le abre los brazos dentro de la congregación, ¿no? Entonces, Pablo también quería conocer a los apóstoles, aprender de ellos, preguntarles. Entonces dice la Biblia que tampoco los apóstoles querían, porque dudaban de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es Bernabé? El que media entre Pablo y los apóstoles. Entonces, Bernabé va y toma a Pablo y lo conoce y todo, y va y presenta a Pablo ante los apóstoles, ante los 11 que quedaban. Entonces, a partir de ahí se da, ya los apóstoles lo empiezan a recibir, lo conocen.
pasa el tiempo y Pablo y Bernabé pues se hacen inseparables y empiezan a ir a las misiones y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y más misioneros se involucraban, y más misioneros. Uno de esos misioneros que los acompañaban se llamaba Juan Marcos. Uno de los misioneros que lo acompañaba se llamaba Juan Marcos. Entonces, pues van a este lugar, a tal lugar, a tal lugar, y de repente les toca ir a un lugar, y este Juan Marcos, ahora sí que es el tercero, Juan Marcos dice, no, ¿saben qué? Renuncia a las misiones, no, yo ya me regreso. La Biblia no dice que Pablo hizo ninguna expresión, la Biblia no dice que a Pablo no le pareció, hasta donde más o menos va la historia. Pero dice que pues, Juan Marcos pues, renunció y se va y regresa a su iglesia donde estaba. Entonces de repente pues ya ellos, Pablo, Bernabé y todos los demás, pues siguen con las misiones. Y de repente llega esto en Hechos 15:37 al 41. Ya casi terminamos, ¿ok? De repente pasa el tiempecito de que pasó eso, entonces pues Juan Marcos pues se arrepiente, quiere volver a las misiones y se le acerca a Bernabé, oye pues ya discúlpame, tal pasó así, tal, por favor involúcreme en las misiones otra vez. Entonces Hechos 15:37, fíjate, y Bernabé, que era el amigo inseparable de Pablo, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Y dice el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Dice, fíjense, y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Bernabé y entre Pablo, o sea, en esa parte pues chocaron. Tal desacuerdo hubo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó a Marcos, a Juan Marcos, y fueron a Chipre. Y Pablo con Silas se fueron, dice en el 41, hacia Siria, hacia Cilicia, y fueron a hacer la obra. Fíjense, se dividió la amistad por un tercero, y Pablo en sus argumentos. A Pablo, fíjense, a Pablo no le pareció que Marcos abandonara las misiones. Sobre ese respecto, puse 2 puntos. Hay cosas que a veces a nosotros dentro del ministerio no nos parecen correctas, pero son opiniones personales. Y no debemos de juzgar a los demás por ello. Otro punto, hay cosas dentro del ministerio que no nos corresponde a nosotros juzgarlas o solucionarlas. Son las personas con Dios. Y a veces nosotros, no, ya se equivocó y vuelve y se va de la iglesia alguien y vuelve y a veces nuestro corazón hace lo de Pablo, no, ya no, ya hay algo, hay una distancia. Y eso es lo que había, fíjate, lo que hubo en Pablo. Dice, ya no le pareció. Dice, cuando hubo la posibilidad de volver a trabajar con Marcos, Pablo no quiso. No, fíjate, San Pablo no quiso, o sea, en su corazón no le pareció. Y como Pablo también tenía orgullo, porque él admite que tenía orgullo, pues podemos embonar que pues también Pablillo era orgullosillo, ¿no? O sea, y Pablo no quiso. Fíjense, en este respecto, debemos dejar de lado nuestro orgullo, nuestro prejuicio a la hora de servir. A veces decimos, no, yo no sirvo porque, es que se me cae gordo y me pusieron en su equipo. No, me voy a reportar enfermo. A veces, no, yo no sirvo porque, no, es que ese antes, no, antes de aquí, no, me hizo esto. Y sí se disculpó y todo, o sí, pero no, mejor no. Mejor no me pongas a limpiar con ella, no, mejor mándame allá a poner el gel. Fíjense. Pablo, en otro punto de respecto a Pablo fue tan rígido de su decisión, no, Pablo fue tan rígido que su decisión hizo que se separara de su amigo Bernabé, fíjense. O sea, Bernabé, cuando conoce a Pablo, Bernabé le tiende la mano misericordiosamente, pues para que lo aceptaran en el grupo cristiano. Pero cuando a Pablo le toca hacer misericordia con Juan Marcos, Pablo ya no la hace. O sea, fíjate, o sea, no hubo esa correspondencia. Entonces a lo mejor Bernabé dijo, bueno, pero vemos a Bernabé pues que era alguien, bueno, no hay problema, vamos a hacer la obra.
tú por allá y yo por acá, no hay problema. Y ese es otro punto. Ni Pablo ni Bernabé permitieron que sus diferentes opiniones perjudicaran la obra de Dios. Y eso es bien importante nosotros que servimos. A veces hay diferencias entre nosotros y debemos hacer lo posible por resolverlas. Dice, cuando hay diferencias, no debemos permitir que esas diferencias estorben a la obra de Dios, estorben a otras personas ni el ministerio. Esas diferencias, fíjense cómo pueden surgir. Esas diferencias pueden surgir a veces por opiniones doctrinales. Por ejemplo, aquí en la iglesia Casa de Oración tenemos una corriente doctrinal. Y varios han salido de la iglesia y eran otras iglesias y se han separado. ¿Por qué? Porque han creído otras cosas, doctrinalmente han creído otras cosas que nosotros aquí no tenemos esa iluminación, no tenemos esa parte. No creemos que sea así. En ese sentido, si es la obra de Dios, Casa de Oración, las iglesias que se separan, o otras iglesias que hay en todo el mundo, si es la obra de Dios, Dios la va a respaldar. Y no es nuestra labor. No, esos no tienen a Dios, nada más nosotros Casa de Oración. O ellos que lo digan de nosotros, no. Entonces, ¿por qué? Todo por cosas doctrinales. ¿Qué es lo correcto? Bueno, ustedes creen de una manera, ok, está bien, síganle, pero para allá, ¿no? Como Pablo y Bernabé hicieron. Ok, está bien, pero que nuestras diferencias no afecten la salvación de las personas. Y fue lo que hicieron, fíjate. Y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que tratar de resolver nuestros problemas. Si no se puede, tenemos que ser sabios por la obra de Dios. Porque la iglesia no costó nuestra sangre, costó la de Dios. Y si todos los que no piensan como nosotros los vamos a mandar al infierno, no. No sabemos, al final cuando estemos con Cristo en el cielo, Él nos va a decir, pues ustedes estaban más acercados a la verdad, ustedes no tanto, pero todos somos de la iglesia. Entonces en esa parte, Pablo y Bernabé, fíjense cómo tenían esa mentalidad. Un solo cuerpo y que ningún problema nos aparte. ¿Ok? Entonces, a lo largo de lo que hemos visto, vemos que podemos empezar el proceso de cierta manera y Dios nos llama. Y así nos llama de repente. Pero tenemos que ir despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr hacia adelante. Más como servidores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios nos tiene en este proceso. Y no podemos permitir que ninguna cosa doctrinal, ni celos, ni envidias, rompa el plan de Dios para el plan y el proceso de Dios para este grupo, para nosotros. No podemos permitirlo, porque no es nuestra obra, es la de Dios. Y Dios quiere que nos vaya bien. El último versículo dice, Jeremías 29:11. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan, que ustedes esperan. ¿Ok?